Buenos días, espero que se encuentren muy bien y por lo menos sé de que están trabajando mucho y que están junto con los docentes intentando construir de este espacio un nuevo espacio universitario, un espacio también de construcción del conocimiento. Comenzado el desarrollo del trabajo, se han empezado a insinuar algunas preguntas, algunas incógnitas que sobre las cuales debemos avanzar. En principio, el carácter del pabellón. Un pabellón tiene el carácter de efímero, es decir, está destinado a ser usado durante un tiempo acotado. Este tiempo acotado dependerá del evento y de la ocasión en la cual lo estemos pensando. Puede ser un día, una semana, un año, dependerá de las características para las cuales estemos pensando esta construcción. Otro tema interesante respecto del programa es entender que los usos y las actividades previstas tienen un nuevo carácter, una cierta informalidad, una manera en la cual deben cumplir con las condiciones para que una actividad se dé eficientemente, pero al no tener el carácter de permanencia y el incorporarle cierta dimensión lúdica, pueden ser dados de otra manera. Otro de los temas que comienza a surgir cada vez que queremos imaginarnos un espacio es entender qué es lo que estamos buscando. Podemos denominar a esto cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestras metas, cuáles son aquellos rasgos que queremos resaltar, jerarquizar, qué es lo que qué es lo que más nos importa. Dicho en términos generales, cuáles son las ideas que estamos empezando a tener respecto del problema. Otro de los elementos sobre los cuales pronto nos vamos a detener es en el carácter de ese espacio. Nuevamente, la dimensión lúdica, la dimensión atractiva desde lo visual, la dimensión expresiva que toman estos pabellones, hacen de que el espacio tenga un carácter muy particular. Nos comenzaremos a meter en esto y el mecanismo para meternos seguramente será la maqueta, el corte. Otro de los temas que van a comenzar a surgir y sobre los cuales ya han empezado a trabajar, pero va a surgir más firmemente, ¿cuál es la relación que establecemos entre lo que nosotros hacemos, la artificialidad de la arquitectura, lo que construimos, frente a la naturaleza, la relación con el paisaje? ¿Cómo nuestro pabellón va a intervenir en ese paisaje? Y uno de los temas que vamos a tener que abordar en breve es el tema de la materialidad, es decir, ¿qué rol cumple la materialidad en la construcción de este espacio, de esta imagen, de esta singularidad que es este pabellón en ese lugar natural? Vamos a desarrollar estos temas en la charla de hoy sobre 8 ejemplos, 8 pabellones desarrollados para la Serpentine Gallery durante los últimos 20 años. La Serpentine Gallery es una galería de arte moderno que convoca anualmente a un arquitecto reconocido, de singular trayectoria, para proyectar su pabellón de verano, que a veces dura más tiempo que el verano. Londres, que es la imagen que tenemos como fondo de esta figura, una imagen de Google Earth, tiene un trazado, como muchas de las ciudades europeas, construido al impulso de sus ciclos históricos y recoge datos significativos de su cultura en su edificación. Vemos aquí muy cercanos al lugar de la Serpentine Gallery, el Palacio de Buckingham, el famoso por su cambio de guardia, y también vemos situado también muy cerca como contraste de la tradición y la vanguardia que conviven en Londres,
el lugar de Abbey Road, aquel lugar mítico donde los Beatles grababan sus discos. La Serpentine Gallery mismo es en su edificio una condensación de estos elementos. Es una galería de arte moderno en una casa de té de principios del siglo XX. El concepto de los parques ingleses es el concepto del parque cuidado, es decir, no es el parque salvaje, es aquel que está contenido y controlado por el hombre. Uno puede visualizar un objeto extraño a un parque de este tipo a mucha distancia. El concepto de Daniel Libeskind para organizar la galería es el de un papel plegado, arrojado o perdido en este parque, cambiado de escala. El espacio así generado es el espacio contenido en los pliegues de este papel cambiado de escala. Los usos se adaptan a estos lugares generados por el papel. Podemos también ver, si recorremos la obra de Libeskind, que estas formas angulosas, estas visuales quebradas, estas posiciones de paredes inquietantes, no son ajenas a otras obras de él. Es decir, podemos ver esto mismo, mucho más dramático, en el Museo Judío de Berlín. El pabellón se materializa con una estructura de hierro revestida en aluminio pulido reflejante. De esta manera, Libeskind genera una doble situación. Primero, la sensación de artificialidad del elemento, y por otro lado, la sensación del diálogo con el entorno a partir del reflejo de verde en su misma superficie. Una manera de entender las ideas con las que está trabajando un arquitecto en una obra que estén analizando es tratar de ver un panorama más amplio, tratar de ver en qué parte del ciclo de su actividad se escribe la obra, tratar de ver otras obras realizadas, qué conceptos manejó. En esta obra de Frank Gehry quizás tenemos una de las obras con mayor relación con la historia, es decir, mayor valoración de la historia en su concepción, en su idea, y quizás una recuperación de la construcción de la obra a partir del collage y del reciclado que no veíamos desde su casa en California. Gehry acá tiene la idea de construir todo el pabellón en base a la espacialidad del pabellón, delimitándolo por 4 grandes columnas y esas vigas inclinadas que tienen una inspiración en las catapultas ideadas por Da Vinci, que hace alusión a un periodo histórico de Londres. Las mamparas que materializan la cubierta, mamparas de madera vidriada como el resto del complejo, son también significativamente son elementos recuperados de otras construcciones, aunque en realidad no lo sean. En esta valoración de la historia que hace Gehry, es de estos 8 ejemplos el que más valor le da a la construcción existente de la Serpentine Gallery. Es decir, organiza su espacio en torno a un eje que remata en el edificio permanente de la galería. El espacio ahí generado es un espacio diverso, con una escala de importancia, de tamaño variable, dado por las mamparas de madera y vidrio colocadas, donde hay estrados en su perímetro que permiten usarlos para descanso o para representaciones informales. En la imagen anterior veíamos además de que se puede acceder a zonas altas de este espacio por escaleras exteriores, o sea que este eje que construye el espacio parece ser un eje principal, pero está abordado también por otras maneras de llegar a la vivencia de este espacio por las partes altas.
Vemos en la imagen de la izquierda esos puntos de llegada altos desde el lateral, y en la maqueta de la derecha las escaleras que veíamos en la primera imagen. Con esta maqueta, Gehry además nos deja otra enseñanza. Todos sus proyectos los analiza en maquetas analógicas, es decir, maquetas en las cuales pueda colocar esos pequeña escala humana que alcanzamos a visualizar en la maqueta, que le permita vivenciar y tener las primeras sensaciones de los espacios que está generando. Toyo Ito concibe este edificio como un edificio posado sobre el paisaje. Es la situación de elevarlo levemente, vemos que se accede por unas pequeñas rampas y escaleras, la situación de puerta que lo conduce hacia un interior, que era claramente marcado el interior y el exterior. Su composición está realizada, según los diagramas que vemos a la derecha arriba, con lo producido por un juego geométrico, es decir, una abstracción sobre sí mismo de la forma del edificio, de tal manera que se va girando y va generando triángulos y trapecios, eligiendo luego cuáles materializar con aluminio y hierro, como lo hace, las partes llenas, y con hierro y vidrio las partes vacías. Tenemos antecedentes de la preocupación geométrica en la generación de sus obras de Toyo Ito. Casi contemporáneo con esta, una de sus obras emblemáticas, la Mediateca de Sendai, genera sus columnas a partir de una rotación similar, una rotación geométrica similar. El espacio interior se transforma en un espacio dinámico generado por los movimientos de las diversas perforaciones que tiene una piel exterior sin solución de continuidad entre pared y techo. A su vez, el paisaje, claramente enmarcado por la diferencia de color entre el blanco y el verde exterior, toma diferentes valores en medida que vamos recorriendo el perímetro y tomamos visuales particularizadas del mismo. Frida Escobedo se propone fusionar su cultura, la mexicana, y los tamizados de luces de la arquitectura mexicana con las preocupaciones científicas, astronómicas de los londinenses. Así el meridiano de Greenwich, lugar donde además hay un museo astronómico muy cercano a la ubicación del Serpentine, está aludido mediante la orientación norte-sur que tiene el pabellón. De esa manera, a través de los tamizados y de la orientación, los distintos espacios van siendo sensibles a las distintas horas del día. Un espejo de agua en el patio interior, limitado por una trama de tejas de cemento y un techo curvo reflejante, contribuyen a distribuir los rayos de sol que penetran en el pabellón. Esta preocupación por las tramas de la arquitecta Escobedo la podemos seguir en alguna de sus obras, por ejemplo en La Tallera de Siqueiros en Cuernavaca. En este caso, el tamizado que hace en la Serpentine del paisaje a través del límite perforado que tiene el pabellón nos permite tener una relación donde la arquitectura está muy presente como espacio previo al paisaje exterior, que desborda y aparece en toda su plenitud por sobre el límite de los muros. La arquitectura de Vig para su pabellón construye claramente un mojón de referencia dentro del parque londinense. El diseño paramétrico del pabellón permite resolver una forma muy compleja con un único elemento de fibra de vidrio. Visualmente podemos percibir
curvas, planos, rectas y espacios torsionados a medida que lo recorremos en su perímetro. Big tiene antecedentes de estas búsquedas. Podemos hacer una referencia a su edificio Mountain Dwelling en Copenhague. El espacio es sensible a esta diversidad geométrica, alimentándose además por la relación tamizada, diversa, que vamos teniendo del paisaje a medida que lo recorremos en su interior. El uso del color rojo que usara Jean Nouvel en obras como la ampliación del Museo Reina Sofía se hace particularmente intenso en su pabellón, contrastando además fuertemente con el verde del natural del paisaje circundante. Vidrio, acero, telas, policarbonato y la presencia protagónica de la luz y el sol producen cambios en la atmósfera interior del espacio del pabellón. En la imagen superior derecha vemos marcados con línea negra el recorrido de los subtes londinenses. A ellos hace referencia y sirve de inspiración para el pabellón del estudio español de Selgascano. Las telas estructurales, dotadas de color y transparencia, con las que Selgascano resuelve el pabellón, están presentes en muchas de sus obras. Podemos tomar como referencia el auditorio de Plasencia. La espacialidad del pabellón es la del tubo del metro, donde podemos llegar a perdernos en algún momento y en algún momento encontrar una plaza interior para desarrollar actividades. La relación con el paisaje es la relación de la boca del metro, es decir, lo percibimos a través de sus huecos de entrada y salida. La resolución del pabellón de Sou Fujimoto es la transposición con un cambio de escala geométrica de la usada para su casa Na en Japón. Aquí además aplica otra concepción del límite de la trama de tal manera que el resultado final es una especie de nube, y así lo bautizó la gente, posada sobre el verde, como una intervención en el paisaje del parque. Espacio interior y espacio exterior, paisaje interno y paisaje externo no tienen un límite claro. El uso se desarrolla en los intersticios que va dejando esta trama y el tamaño que esta misma trama permita. La trama soporta además los usos exteriores del pabellón. A modo de cierre vamos a repasar algunos de los conceptos que hemos estado recorriendo. Uno de los conceptos, quizás el más inquietante, es el de las ideas. Todos los proyectos que vimos estaban conducidos por ciertas intenciones, ciertas búsquedas, ciertas figuras iniciales que dan origen a todo el desarrollo de los proyectos. Llamamos a estos ideas, y quizás es la cosa que más nos angustia en una etapa formativa. Las ideas se generan en su mayor parte por la memoria, por la experiencia y por conceptos que uno va construyendo a lo largo del desarrollo. Cuando uno está en una etapa iniciática, las ideas están a construir. Entonces es recomendable asumir las ideas de otros, es decir, estudiar e investigar otras ideas. Por eso le proponemos muchas veces analizar los ejemplos no del punto de vista solamente de cómo están resueltos, sino tratar de entender las ideas que le dieron origen. En casi todas las obras que hemos estado viendo, además, hicimos referencia a una obra anterior o una obra desarrollada por el arquitecto. Es bueno ubicarse en la trayectoria del arquitecto para entender una obra.
Por eso les recomendamos, si repasan esta clase, que vuelvan muy rápidamente a tener una imagen de cada una de las obras que le di referencia y que el mismo trabajo hagan cuando analicen sus obras. El espacio de este tema en particular, el del pabellón, es un espacio, como dijimos, un espacio lúdico, un espacio donde la expresión y las sensaciones tienen un protagonismo importante. El espacio no está absolutamente determinado ni rígidamente determinado por los usos, porque estos usos tienen en un pabellón un carácter experimental. Es decir, los usos son de alguna manera también lúdicos. La relación entre lo que el hombre hace y el paisaje natural es una constante de la arquitectura. El paisaje se va a ver modificado por lo que nosotros pensemos para ese lugar y a su vez la manera en que tomemos la relación con el paisaje va a modificar nuestra arquitectura y nuestro espacio. Los materiales tienen ciertas cualidades mensurables como color, textura, peso, transparencia y otras no mensurables que son tan importantes como esta, como es las referencias a sus valores culturales, a sus valores históricos. El uso apropiado de estas cualidades del material permite solucionar además en las obras de arquitectura problemas físicos como el abrigo, pero mucho más importante, problemas expresivos y de calidades espaciales. Bueno, hemos cerrado así un recorrido sobre estos 4 ejes temáticos que seguramente serán la base del desarrollo de sus ejercicios, tanto este iniciático como el próximo ejercicio relacionado con vivienda.